Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, o que lo estén a punto de tenerlo después de ver este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo su conexión va mucho más allá de lo que vimos en Sen Kalkam, que en español conocimos como Love is in the Air. Desde que estos dos talentos turcos conquistaron nuestras pantallas con su química innegable, el mundo entero ha estado obsesionado con su historia. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Pero la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿fue todo actuación, o hubo algo más? ¿Realmente Love is in the Air trascendió la ficción? Prepárense porque hoy vamos a analizar en profundidad su relación, los rumores, las evidencias y sobre todo, vamos a intentar descifrar si lo que vimos en pantalla era solo la punta del iceberg. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero pedirles un favor muy rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Para entender por qué la relación entre Kerem y Hande generó tanta expectación, primero tenemos que hablar de Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno global, transmitida en decenas de países y doblada a muchísimos idiomas. La historia de amor entre Eda, una joven florista independiente y decidida, y Serkan, un arquitecto workaholic con problemas para expresar sus sentimientos, cautivó a millones. La química entre Hande y Kerem era palpable, tan intensa que era difícil creer que no hubiera nada más que amistad entre ellos. Pero Sen Kalkam no fue simplemente una telenovela romántica más. Fue una tormenta perfecta de elementos que la catapultaron al estrellato. La historia, aunque con toques clásicos del género, presentaba personajes complejos y con motivaciones reales. Eda no era la típica damisela en apuros, y Serkan no era el clásico príncipe azul. Ambos tenían sus propios problemas, sus propias ambiciones y sus propias vulnerabilidades. Y fue precisamente esa complejidad lo que los hizo tan cercanos y entrañables para el público. Además, la serie no se limitó a explorar el romance entre los protagonistas. También abordó temas como la amistad, la familia, el éxito profesional y la superación personal. El elenco secundario con personajes como Melo, Ceren, Fifi y Engin aportó frescura y dinamismo a la trama, creando un universo rico y diverso en el que el espectador podía sentirse identificado. Pero sin duda el ingrediente secreto del éxito de Sen Kalkam fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la tensión entre Eda y Serkan era palpable. Sus miradas, sus roces accidentales, sus diálogos cargados de sarcasmo y deseo, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Durante la filmación de la serie, las redes sociales se inundaron de vídeos detrás de cámaras donde se podía ver a Kerem y Hande riendo, bromeando y compartiendo momentos especiales. Su lenguaje corporal era revelador. Miradas cómplices, toques sutiles, sonrisas que lo decían todo. Los fans, por supuesto, no tardaron en interpretar estas señales como evidencia de un romance floreciente fuera de la pantalla. Y no se equivocaban. Estos momentos behind the scenes se convirtieron en un fenómeno en sí mismos. Los fans los analizaban minuciosamente buscando pistas y señales que confirmaran sus sospechas. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar y compartir estos vídeos, generando una comunidad virtual de seguidores obsesionados con la pareja. A medida que la serie avanzaba, los rumores de un posible romance se intensificaban. Ambos actores se mostraban reacios a hablar del tema en entrevistas, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir fotos y vídeos de la pareja compartiendo momentos fuera del set, vacaciones juntos, cenas románticas, paseos por la ciudad. La evidencia era cada vez más contundente. Los paparazzis turcos, expertos en el arte de la persecución mediática, se convirtieron en la sombra de Kerem y Hande. Cada movimiento, cada encuentro, cada gesto era capturado y difundido a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La presión era inmensa, pero la pareja supo manejarla con elegancia y discreción. Finalmente, después de meses de negaciones y evasivas, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron la confirmación de lo que ya sospechaban: Eda y Serkan, el amor de la ficción,
se había convertido en realidad. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación parecía idílica. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus carreras y compartían momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como embajadores, y las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras. Su influencia en la moda y las tendencias era innegable. Todo lo que llevaban o usaban se convertía en un éxito de ventas. Pero, como en toda relación, no todo fue color de rosa. A pesar del amor que se profesaban, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. La constante exposición, la falta de privacidad y los rumores malintencionados comenzaron a afectar su relación. A principios de 2022, la pareja anunció su separación. La noticia conmocionó a sus fans, que lamentaron el fin de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. La ruptura fue un duro golpe para ambos. La presión de los fans y los medios era inmensa. Se especulaba con los motivos de la separación, se buscaban culpables y se analizaba cada detalle de sus vidas. Kerem y Hande optaron por el silencio y la discreción, intentando proteger su intimidad en un momento tan delicado. Ahora bien, ¿por qué digo que su relación va más allá del simple romance? Porque a pesar de la separación, el vínculo entre Kerem y Hande sigue siendo evidente. Incluso después de haber tomado caminos separados, ambos han expresado públicamente su cariño y respeto mutuo. Han hablado de la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro y del impacto que su relación tuvo en sus carreras. En varias entrevistas, Kerem ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande, destacando su inteligencia y su gran corazón. Ha hablado de cómo Hande le inspiró a ser una mejor persona y un mejor actor. Por su parte, Hande ha reconocido el apoyo incondicional que recibió de Kerem durante el rodaje de Senkalkam, y ha valorado la amistad que construyeron. Ha destacado la generosidad y el sentido del humor de Kerem, diciendo que fue un compañero de trabajo increíble. Más allá de las palabras, las acciones hablan por sí solas. A pesar de la separación, Kerem y Hande han mantenido un contacto cordial y han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se han enviado mensajes de felicitación en redes sociales y han asistido a eventos públicos por separado, pero siempre con una actitud respetuosa y amigable el uno hacia el otro. Se les ha visto interactuando en eventos, compartiendo sonrisas y breves conversaciones. Aunque evitan la cercanía física, la química entre ellos sigue siendo evidente. Sus fans se aferran a estas pequeñas interacciones como prueba de que el amor entre ellos aún no se ha extinguido por completo. Algunos fans incluso especulan con una posible reconciliación en el futuro. Y aunque nadie puede predecir el futuro, lo cierto es que la historia de amor entre Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Su relación, ya sea romántica o amistosa, es un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar a un nivel profundo y construir un vínculo que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. La experiencia de Senkalkam les unió de una manera que pocas personas pueden comprender, y ese vínculo, aunque transformado, parece perdurar. Lo que vimos en Senkalkam fue solo el comienzo de una historia mucho más compleja y fascinante. La química entre Kerem y Hande era innegable, pero su relación se construyó sobre una base sólida de respeto, admiración y cariño mutuo. Incluso después de la separación, el vínculo que los une sigue siendo evidente. Su historia es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas diferentes, y que a veces, la amistad y el respeto son aún más importantes que el romance. ¿Qué depara el futuro para Kerem y Hande? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Quizás encuentren el camino de regreso el uno al otro, o quizás continúen sus vidas por separado, manteniendo siempre un recuerdo especial del tiempo que compartieron. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, seguirá inspirando y emocionando a sus fans en todo el mundo. Y es que al final del día, love is in the air, de una forma u otra. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que habrá una reconciliación en el futuro? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos cada semana, así que no se pierdan las próximas entregas. Muchas gracias por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.